Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desenterrar algunos secretos muy jugosos. Hoy nos sumergimos en el mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, ustedes lo pidieron y nosotros lo traemos, los secretos de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya al descubierto. Prepárense para un viaje lleno de detalles que quizás no conocían, historias que los harán suspirar y revelaciones que seguramente van a generar mucho de qué hablar. Si son fans de estas dos personalidades, este vídeo es para ustedes. Y por cierto, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Creemos que este contenido les va a encantar y queremos que sean los primeros en enterarse de todo. Ahora, ¿por qué Atay y Serenay? Bueno, su química en pantalla, especialmente en Medcezir, cautivó a millones. Pero más allá de su trabajo en la actuación, su vida personal siempre ha sido un foco de atención y especulación. Han mantenido muchos aspectos de su relación y sus vidas privadas con un nivel de misterio que, francamente, solo alimenta la curiosidad. Hoy, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esos aspectos menos conocidos, basándonos en información de fuentes fiables, rumores bien fundamentados y anécdotas que han trascendido. Vamos a hablar de sus inicios, de cómo se conocieron, de los altibajos que supuestamente vivieron, y de lo que sabemos sobre sus carreras y sus vidas actuales. No se trata de chismes vacíos, sino de intentar comprender mejor a dos figuras que han dejado una marca imborrable en la televisión turca y que continúan inspirando a muchos. Comencemos por el principio. Atay Ulusoy, para quienes no lo conozcan tan a fondo, irrumpió en la escena con una presencia magnética. Su papel en Anferia Koydum lo catapultó a la fama. Pero fue su interpretación de Yaman Koper en Medcezir la que realmente cimentó su estatus de ídolo. Y allí, en ese set, conoció a nuestra otra protagonista, Serenay Sarıkaya, quien interpretaba a Mira Beylice. La química entre ellos era innegable, palpable, y no tardó en cruzar la pantalla para convertirse en un romance en la vida real. Serenay, por su parte, también era una figura emergente con un talento descomunal. Su belleza, su carisma y su habilidad actoral la hicieron destacar rápidamente. Antes de Medcezir, ya había tenido papeles importantes, pero fue esta serie la que la consolidó como una de las actrices más prometedoras y deseadas de Turquía. Y al lado de Atay, la magia se multiplicó. Los rumores de su relación comenzaron a circular muy pronto, y aunque al principio intentaron mantenerlo discreto, era difícil ocultar la conexión tan fuerte que tenían. Las fotos de paparazzi y los avistamientos juntos, los comentarios sutiles en entrevistas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Y la verdad es que para muchos fans, esta pareja era simplemente perfecta. Representaban la imagen del joven amor exitoso, guapo, talentoso y con un futuro brillante por delante. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones, especialmente las de figuras públicas, están bajo un escrutinio constante. Se decía que su relación no siempre fue fácil. Hubo momentos de altibajos, rumores de rupturas y reconciliaciones, y la presión de los medios y de los fans seguramente no ayudaba. Se hablaba de cómo intentaban equilibrar sus carreras, que despegaban a velocidad de vértigo con la vida en pareja. Ambos eran jóvenes y estaban en la cúspide de sus carreras, lo que implicaba largos rodajes, viajes y una exposición pública abrumadora. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención de Atay es su naturaleza reservada. A diferencia de otros actores que son muy abiertos sobre su vida privada, Atay siempre ha sido más cauteloso. Esto ha llevado a muchas especulaciones sobre sus relaciones, incluyendo la que tuvo con Serenay. Se decía que era el quien más valoraba la privacidad, y que a veces esto generaba tensiones. Por otro lado, Serenay, aunque también es una profesional dedicada, a menudo se la veía un poco más accesible, al menos en comparación. ¿Y qué hay de las supuestas rupturas? Hubo un momento en que la prensa turca estuvo especialmente insistente con una separación. Se dieron muchas versiones, desde incompatibilidad de horarios hasta diferencias irreconciliables. Sin embargo, poco después, volvían a ser vistos juntos, desmintiendo implícitamente los rumores o, quizás, demostrando la resiliencia de su vínculo. Este vaivén mediático solo aumentaba el misterio y la fascinación del público. Más allá de su relación, hablemos de sus carreras individuales después de Medcezir. Ambos han seguido caminos impresionantes.
Atay, por ejemplo, se sumergió en proyectos muy diferentes, incluyendo la exitosa serie de Netflix The Protector, donde demostró su versatilidad. Luego vino Ethos en la misma plataforma, un papel mucho más introspectivo y complejo que le valió elogios de la crítica. Y más recientemente lo hemos visto en Quantatutula Kaplan y, por supuesto, en la aclamada serie de Netflix Yakamoto S-245, una producción de ciencia ficción que lo ha llevado a un público internacional aún mayor. Su evolución como actor ha sido notable, explorando géneros y personajes diversos. Serínei, por su parte, también ha brillado con luz propia. Ha protagonizado otras series de gran éxito como Fi y Alice Musicali, una adaptación teatral que fue un gran hito en su carrera y que demostró su talento no solo en la actuación, sino también en el canto y el baile. Su incursión en el teatro fue un movimiento audaz y exitoso, consolidándola como una artista completa. Y no podemos olvidar su participación en la película Anemin Yaras, que también tuvo muy buena recepción. Serínei tiene una presencia escénica y una expresividad que la hacen inolvidable. Ahora, volviendo a la relación entre Atay y Serínei. Si bien en algún momento se confirmó que su romance había llegado a su fin, el respeto mutuo y la admiración por el otro siempre parecieron permanecer. A menudo los actores que comparten una experiencia tan intensa como grabar una serie exitosa y vivir una relación paralela mantienen un lazo especial. Y aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la conexión que forjaron durante Medcezir es algo que los fans siempre recordarán. Hay detalles más íntimos que, aunque no confirmados oficialmente, han sido parte del imaginario colectivo de sus fans. Se hablaba de que disfrutaban de planes tranquilos, lejos de las cámaras, como cenas privadas o viajes escapadas. Ambos, a su manera, buscaban mantener una cierta normalidad dentro de la vorágine de la fama. Atay, con su aire de chico reservado y algo misterioso, y Serínei, con su energía y su estilo, formaban una pareja que irradiaba carisma. Una pregunta recurrente es si hubo momentos de celos, de inseguridades, de las típicas luchas de una pareja joven lidiando con el éxito repentino. Es natural pensar que sí, pero también es posible que su comprensión mutua de las exigencias de la industria les haya permitido navegar esas aguas. Es posible que hayan aprendido mucho el uno del otro, tanto en lo personal como en lo profesional. También es interesante reflexionar sobre cómo las redes sociales han cambiado la forma en que los fans interactúan con las celebridades. En la época de Medcezir, las redes aún no tenían el alcance que tienen hoy, lo que quizás les dio un respiro. Ahora cada interacción, cada me gusta, cada comentario puede ser analizado hasta el infinito. En su momento probablemente disfrutaron de un poco más de privacidad en su día a día. ¿Qué secretos específicos podemos desvelar? Bueno, a menudo se habla de que su conexión en Medcezir era tan real porque ya existía algo entre ellos antes de empezar a filmar. Si bien esto es especulación, la intensidad de su química hace que sea una teoría atractiva. Otra cosa que se ha mencionado es la influencia que tuvieron el uno en el otro. Se dice que Atay, con su naturaleza más introspectiva, a veces ayudaba a Serínei a relajarse, mientras que Serínei, con su vitalidad, le daba a Atay un impulso de energía. Son las pequeñas anécdotas que pintan un cuadro más completo de su relación. Aunque hoy sus caminos profesionales y personales han tomado direcciones diferentes, la historia de Atay Ulusoy y Serínei Sarkaya como pareja en la vida real y como inolvidable dúo en pantalla sigue fascinando. Representan un capítulo importante en la historia de la televisión turca moderna y en la vida de muchos fans que los vieron crecer y brillar. El misterio que rodea sus vidas privadas solo alimenta nuestra curiosidad, pero también nos recuerda que al final, son personas con sus propias experiencias, alegrías y desafíos. Para resumir, hoy hemos explorado los inicios de la relación entre Atay Ulusoy y Serínei Sarkaya, la química que los hizo inolvidables en Medcezir, los rumores y altibajos que marcaron su romance, y cómo han evolucionado sus impresionantes carreras individuales. Hemos intentado desvelar algunos de esos secretos que los fans siempre han querido conocer, desde su vida personal hasta la influencia que tuvieron el uno en el otro. Ha sido un viaje por uno de los romances más comentados y queridos de la televisión turca, y esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos encanta poder compartir estas historias con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Conocían todos estos detalles? Nos encantaría saber su opinión.
Déjenos sus comentarios aquí abajo, cuéntenos qué otros secretos de sus celebridades favoritas les gustaría que desveláramos, o simplemente compartan sus pensamientos sobre Atai y Serinei. Su interacción es lo que hace que este canal cobre vida. Si disfrutaron de este contenido y quieren ver más, no olviden darle un gran like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles la mejor información y los secretos más intrigantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.